Estimados estudiantes, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que estén viendo esta pequeña cápsula. Vamos a abordar algunos de los temas que nos han quedado pendientes para tender las bases de lo que será la semana número 3, bueno, final de la semana 2, inicio de la semana 3. Algo que platicábamos. Los periodos que abordaremos en esta asignatura son estos 9. México prehispánico, conquista, periodo colonial, revolución de independencia, república federal, revolución de reforma, porfiriato, revolución mexicana e idealmente llegaremos al México contemporáneo. Lo que nos preocupa hoy es el México prehispánico. Cuando nos aproximamos a este largo periodo llamado México prehispánico, bueno, nos encontramos con dos problemas conceptuales fundamentales. La noción de Mesoamérica y la periodización que utilizamos. Una periodización que abarca tres grandes bloques, bueno, un muy grande bloque y otros dos desproporcionadamente menores. Esta idea de Mesoamérica, ¿qué es y de dónde surge? Bueno, Mesoamérica, si la viéramos en un mapa, es esta extensión geográfica que hasta cierto punto corresponde con buena parte del actual territorio mexicano y en esta zona encontramos, o bueno, se sitúan estas diversas culturas que no necesariamente convivieron en el mismo periodo de tiempo. Toltecas, totonacos, teotihuacanos, olmecas, mayas, zapotecas, mexicas, todas estas culturas en algún momento dentro del largo periodo en el que hablamos de Mesoamérica se situaron aquí. Ahora, ¿cuál es el problema con este concepto de Mesoamérica? Bueno, este concepto surgió en 1943. El profesor Paul Kirchhoff usó el término Mesoamérica en un artículo y la idea de el profesor fue concebir este término, este concepto para establecer una unidad de análisis geográfica y cultural con tal de agrupar a grupos indígenas que, según él, compartían rasgos comunes. Y los rasgos comunes que utilizó para esta definición fue el cultivo del maíz, era fundamental, el juego de pelota, que tenían calendarios, específicamente dos calendarios, y que utilizaban escritura jeroglífica. Con estos rasgos dijo, bueno, tenemos estos grupos indígenas que estaban en esta zona geográfica, bueno, podemos aglutinarlos todos en una cosa que llamaré Mesoamérica. Ahora, el profesor utilizó el concepto a modo de hipótesis. Él dijo, yo propongo este concepto a partir de estos elementos y nos puede servir muy bien. No es una realidad, es una hipótesis de trabajo. En este sentido, la idea de Mesoamérica pues no implicaba una unidad política o étnica, más bien lo que nos encontramos ya revisando los vestigios arqueológicos y los pocos registros con los que contamos es que pues más bien se trató de un espacio cultural sumamente dinámico, con unas fronteras difusas, no tan delimitadas como se señaló en ese momento, y totalmente es un concepto, era y es un concepto sujeto a debate. Sin embargo, este concepto caló muy bien en la narrativa mexicana porque más o menos en esta época, en los años 1940, México se encontraba en un proceso de consolidación de proyecto de nación. Los años de la revolución armada quedaron atrás, se había llegado a un periodo de pacificación, estabilidad y bueno, ¿qué seguía? Pues consolidar un proyecto de nación, un proyecto político, económico y social bajo esta cosa que se llama nación, nación mexicana, heredera de una revolución. ¿Qué era muy importante? Recurrir al pasado. Se tuvo que recurrir a esta narrativa en la que el pasado indígena se volviera un elemento de identidad común para este nuevo proyecto de nación y entre todo lo que había, vestigios arqueológicos, algunas zonas arqueológicas bien explotadas, llegó este concepto de Mesoamérica. Y dentro de la noción de construcción de identidad nacional, Mesoamérica fue perfecto porque se ajustaba geográficamente más o menos a lo que es el territorio de México, marcaba una gran continuidad con el pasado indígena y además parece que este pasado indígena era homogéneo, desde una noción sin cuestionamientos del concepto de Mesoamérica. Entonces, a partir de ese momento se adoptó, se ha consolidado y lo que sería conveniente a partir de este momento que comenzaremos a estudiar el llamado periodo México prehispánico, es que procedamos con cautela. Es un concepto útil,
tiene estas categorías en común: cultivo de maíz, juego de pelota, calendarios, escrituras, pero hay que proceder con mucho cuidado y entender de dónde salió. Ahora, con respecto a la periodización, bueno, utilizamos esta periodización al hablar del México prehispánico, pero también hay que proceder de manera muy cautelosa. Son estas tres etapas: el preclásico, que va más o menos del 2500 a.C. hasta el año 2000, es un periodo sumamente extenso, alrededor de 2300 años. Después viene un periodo no tan extenso, de unos 700 años. El clásico, que va más o menos del 200 o del 150 hasta el 900. Y por último, el llamado posclásico, que va del 900 a 1521. 1521, una fecha que se ha utilizado como parteaguas dada la caída de México Tenochtitlan. Bueno, ¿cuál es la cuestión con esta periodización? Es una herramienta cronológica útil, sumamente útil, por supuesto. Sin embargo, esconde algunas cuestiones que hay que poner sobre la mesa al momento de tratar el uso de esta periodización. Esta periodización, si la vemos críticamente, lo que tiene es una herencia, o bueno, hereda una visión totalmente evolucionista. Este es un intento por ordenar el pasado de manera lineal. En tanto que lo entendemos como un nacimiento, sería el preclásico; un florecimiento, el clásico, y por eso se llama clásico, porque es el momento de apogeo de algo; y la eventual decadencia, por eso se llama posclásico, porque pues viene después del clásico, después de ese apogeo, sería la decadencia, ¿no? Muy similar a las supuestas etapas de vida que sigue la humanidad, pero bueno, aquí hay toda una noción de linealidad y de supuesta evolución, que las sociedades van evolucionando de algo simple a algo muy complejo, y eso muy complejo eventualmente cae en decadencia. Una periodización muy similar la encontraríamos en la historia de la Grecia clásica, de la Roma clásica. Entonces, encierra esto, una periodización de este tipo encierra esto. Sin embargo, ¿por qué se adoptó? Bueno, pues por utilidad. Ofrece un marco operativo sumamente útil para organizar hallazgos cerámicos y arquitectónicos que comparten más o menos ciertos rasgos en común. En el preclásico, bueno, es un periodo tan grande que llegaría a ser difícil tender generalizaciones, pero las hay. Ya hacia el clásico, bueno, hay elementos mucho más marcados que tal vez sí nos permitan sostener este periodo de mejor manera. Y bueno, el posclásico ahí se relaciona con otras cuestiones un tanto más nacionalistas y centralistas que abordaremos en su momento. Sin embargo, aunque esto sea útil, aunque nos permita tender ciertas generalizaciones, agrupar ciertos patrones y demás, deja fuera muchas otras particularidades regionales, inevitablemente. En este sentido, pues sería conveniente cuestionar esto. Hubo, durante todo dentro de esta larga periodización y estos periodos preclásico, clásico y posclásico, hubo muchos procesos regionales que siguieron sus propios ritmos. En algunos casos no se ajustan a esta periodización tan tajante. Y bueno, la idea de clásico, por supuesto, encierra esta subjetividad, sobre todo una visión lineal, evolucionista. Hay que proceder con mucho cuidado cuando hablemos de qué entendemos como las culturas del clásico. Y por supuesto, y fundamental para esta asignatura, no solo para este periodo, son herramientas de estudio. De ninguna manera reflejan la realidad. No es que a partir del año 201 todas estas culturas cambiaron drásticamente y ahora son clásicas y dejaron atrás los elementos propios del posclásico. Tampoco pasa que en 1521 de tajo se rompió todo eso que se llama Mesoamérica y todos esos elementos en común hayan desaparecido. Por supuesto que no. Son herramientas de estudio que nos permiten segmentar el tiempo, nos permiten darnos una idea de cómo ha acontecido todo este devenir, pero de ninguna manera reflejan la realidad. Eso es fundamental para esta asignatura y habrá que tenerlo en cuenta ahora que entraremos al estudio de este llamado México prehispánico. Por último, algo que habrá que tender como antecedente fundamental antes de que abordemos de lleno este preclásico, y algo que ya habíamos tratado en la sesión sincrónica: la revolución agrícola, especialmente desde la importancia del maíz. Más o menos el maíz se domesticó en esta región entre el 5000 y el 4000 a.C. Y como ya decíamos, esto permitió un incremento demográfico, una mayor producción de alimentos y se convirtió en el eje de la cosmovisión. Les hice este diagramita en el que más o menos sintetizábamos esto, ¿no? La importancia social desde el incremento demográfico, la importancia económica desde la producción de los alimentos y
el maíz como el eje de la cosmovisión. Ya lo revisaremos con más detalle, pero ahora les planteo algunas preguntas como para reflexionar antes de entrar de lleno a este México prehispánico. ¿Qué implicaciones tendría o tiene concentrar una mayor población en ciertos sitios? Recordemos que hablábamos de grupos de cazadores-recolectores que paulatinamente se van asentando mayor tiempo en zonas específicas. Ahora con esta revolución agrícola, ¿qué implicaciones tendría que en un sitio haya mucho mayor población? Esto, ¿cómo habrá cambiado la organización social que se tenía antes? ¿Qué nueva organización surge? Muy importante, ¿qué se necesitaría para sostener a una sociedad agrícola? ¿Es solamente echar semillitas a la tierra, agua y listo, esperamos? ¿O hay algo más complejo ahí? Luego, ¿cómo mantenemos la unidad en estas sociedades? ¿Qué elementos necesitamos para que estas sociedades efectivamente se mantengan unidas y luchen, en teoría, por algunos objetivos en común? Y bueno, ya entrando un poquito a lo que será distintivo del periodo del llamado México prehispánico, porque estas sociedades agrícolas con una nueva organización, con mayor gente en un sitio ya determinado, necesitarían tener calendarios y un tipo de escritura.